Buenas noches con todos. El día de hoy realizaremos un conversatorio con un grupo de primer semestre de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Leyes. Los integrantes de este grupo son Bone García Luis, Castro Ceballos Betty, Cedeño Basurto Melanie, Chica Zambrano Alan, de la Cruz Bonilla María, Gómez Gutiérrez Carlos, Mendoza Sornosa Shirley, Muñoz Molina Frank, Vivas Gilces Mayerlin y Zambrano Cedeño Girani y mi persona Patiño García Diana, que voy a ejercer el papel de moderadora, y la compañera Shirley, quien es la secretaria de este grupo y encargada del informe de este conversatorio. Muy bien, el tema de este conversatorio pues es la colonización de Latinoamérica y sus antecedentes. Vamos a empezar dando una breve introducción. Pues como sabemos, la llegada de los conquistadores a Latinoamérica fue un hecho histórico que se dio en el año de 1492 en manos de Cristóbal Colón, lo cual generó un cambio en la manera de cómo los europeos veían el mundo, su perspectiva. Es importante mencionar que nuestros antepasados fueron ultrajados, fueron humillados, fueron maltratados, fueron quitados de su identidad cultural, haciendo más bien que se parecieran al reflejo de la antigua España. Latinoamérica deslumbró a los conquistadores por su riqueza, por su diversidad en su flora y en su fauna. Pero su ambición pudo más, y es por eso que Francisco Pizarro, quien era el encargado en ese entonces de esta expedición a este nuevo mundo, pues mandó asesinar a Atahualpa, siendo así la ruptura de un pacto en el cual habían ejercido con los indígenas, y no se respetó todo esto por la ambición y el miedo a que ellos pudieran pedir un rescate para que así pudieran ser ayudados y liberados de toda esta maldad que estaban realizando con ellos. Es por eso que ahora vamos a empezar con esta ronda de preguntas, donde todos los compañeros están invitados, quien desee contestar. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué produjo la intervención de los conquistadores en Latinoamérica y cuál fue el detonante para que ciertas culturas desaparecieran? Muy buenas noches a todos. Para mí es un placer estar en este conversatorio con ustedes. Respondiendo a tu pregunta, sin duda la conquista de América fue un proceso de exploración, invasión y asentamiento denominado el Nuevo Mundo para España, realizado por la corona española. Sin duda, el descubrimiento de América fue un hallazgo muy importante para la corona española. Para ello significó el descubrimiento de cultura y sobre todo de riquezas que poseían los aborígenes en América. Fue lo que motivó a los reyes de España para que se diera la conquista de este nuevo mundo denominado para ellos. Muchos piensan alrededor de la historia que América fue descubierta. Si nos podemos a pensar, lo que aconteció en aquella conquista fue lo contrario. Los habitantes de América fueron ultrajados y a la vez saqueados, y todas sus riquezas fueron hacia los reyes de España, quien mandó y financió la expedición de Cristóbal Colón. Cuando se da esta invasión del Imperio Español a América Latina, la invasión trajo consigo muerte, desolación, saqueo tanto de recursos naturales como minerales, y los pueblos originarios fueron esclavizados, torturados y despojados de sus tierras. También para ellos les significó el exterminio de su cultura, donde le impusieron una religión, y esto produjo que muchos de los pobladores actualmente en América Latina vayan desapareciendo poco a poco en aquella época. Hasta la actualidad quedan muy pocas las culturas en América Latina. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. A mí me gustaría aportar a lo que dijo el compañero Luis, y es que
Después de la llegada de los colonos, España y Portugal empezaron a llegar al continente americano, aunque también habían otras potencias europeas como eran Francia, Reino Unido y Holanda. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que es España y Portugal. En el caso de España tenían un sistema político de la monarquía, donde estaba pues el monarca, el cual manejaba los tres poderes políticos que eran ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, esta conquista dio lugar a regímenes virreinales y coloniales muy poderosos. Estos impusieron incluso lo que es la religión, ya que como sabemos, los aborígenes solían tener sus propios dioses, como eran el sol, la luna, entre otros elementos de la naturaleza. Entonces, estos españoles mandaban a misioneros a diferentes partes de América para que evangelicen e incluso enseñen el castellano, ya que su lengua natal era el quichua. Los españoles hallaron importantes yacimientos que fueron el oro y la plata y usaron a los pueblos originarios como mano de obra para la explotación minera y la producción de alimentos. Como está el caso de que les impusieron el trabajo obligándolos en la encomienda, que era cuando agarraban a un grupo de indígenas y estos eran entregados a los de la clase alta, como podían ser los militares. También estaba la mitad, donde les daban un pedazo de tierra para que la trabajaran, sembraran y criaran a su ganado en caso de tenerlo, con la condición de que les provean a ellos también. Y por último estuvo la esclavización. Las mujeres aborígenes o indígenas eran abusadas por estos españoles y ahí fue que se empezó a dar el mestizaje, que eran los hijos que se daban entre indígenas y españoles. Estos españoles se dedicaban a explotar a los nativos para conseguir así dinero, a diferencia de los portugueses, ya que estos no tenían tantos conflictos con los nativos, porque se dedicaban a la producción de azúcar con mano de obra africana. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros. Haciendo énfasis de lo que nos habla la compañera Girani, quiero dar un poco y aportar acerca de mi comentario. A partir del siglo XV, los territorios y naciones indígenas fueron incorporados por la monarquía española a través de la conquista de América, formando parte de un proceso histórico más amplio denominado mercantilismo, dando lugar al imperio español en América. Gracias a la bula del Papa Pablo III, Sublimes Deus, en el año de 1537 se declaró a los indígenas hombres, con todos los efectos y capacidades de cristianos. En el Imperio Español, la unidad social se concebía a través de la unidad de la fe de la Iglesia Católica. Una de las importantes consecuencias de esta colonización fue el mestizaje en América. Los reyes establecieron una política exterior común marcada por los enlaces matrimoniales. Y como parte de mi argumentación, el continente americano nos dice que la conquista de América fue un proceso casi permanente, ya que algunas sociedades indígenas se opusieron a la resistencia constante, mientras que otras asimilaron completamente sus funciones. Varios pueblos americanos intentaron oponerse a los europeos a pesar de que se encontraban en desventaja. Muchas gracias. Buenas noches. En relación a lo comentado por los compañeros, quisiera argumentar sobre algunos factores que influyeron en el desarrollo de las civilizaciones. Los factores que influyeron en el desarrollo de los pueblos de América fueron las características climáticas, las migraciones dentro del propio continente, la interacción de las culturas tanto por actividades militares o por comercio. Generalmente también se oye hablar de los incas, los mayas, los aztecas, y se tiende a pensar que esas civilizaciones ejemplifican el mundo aborigen del siglo XV. Las grandes civilizaciones de América se desarrollaron en sitios muy difíciles. Los mayas en las húmedas y poco productivas selvas de Yucatán, los aztecas en una isla en medio de un lago rodeado de enemigos, y los incas en tierras muy elevadas y de productividad agrícola relativamente baja. Sabemos que varios pueblos americanos intentaron oponerse a la ocupación de los europeos, a pesar de encontrarse en desventaja desde el punto de vista de la tecnología bélica. Las armas y las técnicas de guerra españolas eran más avanzadas respecto a las indígenas. Los europeos conocían la fundición y la pólvora y contaban con caballos y vehículos de guerra. Los americanos, en cambio, contaban con una tecnología lítica y carecían de animales de carga
de carga, a pesar de ser superiores en número y en conocimiento del territorio. No obstante, el establecimiento de alianzas de los capitanes españoles con líderes nativos fue decisivo para equilibrar el número de combatientes. La conquista afectó de muchas maneras a América. Negativamente significó exponer a nativos a enfermedades para las que no se encontraban preparados, muriendo así mucha población nativa de estas tierras. Significó, asimismo, pérdidas de riqueza. Fueron muchos los barcos que zarparon de nuestras tierras llevándose todo el oro encontrado. Muchas de las mujeres indígenas fueron violadas y se dio paso a la esclavitud. Por otro lado, los educaron según sus creencias. Los españoles obligaron a aprender creencias como la religión católica. Ya el cuerpo desnudo empezó a ser un tabú, ya que los nativos, según sus culturas, andaban en taparrabos o desnudos. La iglesia fue la que llegó a vestirlos y decirles que no estaba bien exponer sus cuerpos. Sin embargo, depende del punto de vista en que se vea. Favorablemente, la conquista permitió que una América a décadas de distancia de Europa se desarrollara, llegando al entendimiento y conocimiento del uso del dinero como objeto de valor. Se tuvo muchas más herramientas para ejecutar tareas cotidianas, entre otras cosas. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Muy bien, ahora pasaremos a la segunda pregunta de este conversatorio. ¿Qué determinó el auge de la colonización y cómo se desarrolló la emancipación de Latinoamérica? Buenas noches, un saludo con todos los presentes. Bien, yo puedo hablar en cuanto a lo que respecta del auge. En base a esto puedo destacar 4 aspectos. Primero es que se dio la explotación de los yacimientos mineros, ya que a los 20 años a partir del cual se estableció el Imperio Español, los más importantes yacimientos, tanto de la meseta de México como en los Andes centrales, ya estaban en explotación. Otra cosa fue la expoliación a la población autóctona y cómo ellos supieron aprovechar buena parte de la organización social que ya tenían para beneficios propios y de crecimiento de los propios colonos. También el crecimiento de sus dominios, ya que tras la conquista de los reinos aztecas e inca y el sometimiento de otros pueblos, ellos lograron establecer 2 grandes virreinatos, lo que es el virreinato de Nueva España en México y el virreinato del Perú en Perú. Después de ellos se extendieron hacia el sur, creando los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata. También que en los principales virreinatos, que eran en la Ciudad de México y Perú, se implementó un sistema jurídico tributario precapitalista y un estratificado conjunto de privilegios y relaciones serviles y de castas que complementaron el cuadro de la sociedad colonial de aquellos siglos. También quisiera acotar algo respecto a lo que es la decadencia de este sistema, que este se dio más que todo por problemas internos dentro de España, los cuales disminuyeron su poder militar y también afectaron su economía. Entre los problemas que tuvieron en ese entonces fue, por ejemplo, la insurrección de los Países Bajos, la derrota de su armada invencible y también el surgimiento de sus rivales europeos, como lo eran Francia, Italia y Portugal. También que todo esto condujo a un bajo intercambio mercantil, lo que limitó la exportación de lo que principalmente era la minería, que era la actividad fundamental de los colonizadores, y que también se vio gravemente afectada por lo que es la piratería y el contrabando de aquella época. Gracias. Muy buenas noches con todos. Me permito acotar un poco acerca de la emancipación de América. Se dice que desde mediados del siglo XVIII comenzaron a aparecer duras críticas hacia el dominio colonial. Poco a poco esas ideas fueron cobrando fuerza, especialmente entre la población criolla, quienes fueron los principales precursores de este proceso histórico, en el que las colonias que se asentaron en Europa declararon su independencia frente a las potencias europeas, que unos siglos antes habían conquistado sus territorios. Generalmente, después de cada declaración de independencia, prosiguió una larga y costosa guerra por esta independencia tan anhelada. Estados Unidos fue el primer país americano en declarar su independencia en 1776, lo cual tuvo una profunda influencia en las corrientes del pensamiento de la época. Luego, la Revolución Francesa de 1789 promovió principios de igualdad y libertad para todos los hombres. Y también las guerras napoleónicas de principios del siglo XIX. Todos estos eventos tuvieron fuertes repercusiones en toda Europa.
y por ende en las colonias europeas en América Latina. En este contexto aparecieron las primeras juntas de gobierno en las principales ciudades. Gracias a estas juntas, que en un principio reconocieron la autoridad reconocieron la autoridad en Fernando VII, se vio favorecido este proceso independentista en las colonias latinoamericanas. Los criollos, influenciados por las ideas revolucionarias, prosiguieron con esta emancipación, no dieron marcha atrás, continuaron con este irreversible proceso que culminó con la emancipación y descolonización de las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Ahora daremos paso a la tercera pregunta de este conversatorio. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la conquista del continente latinoamericano? Buenas noches, compañera. Yo quisiera aportar algo. Buenas noches. La llegada de los europeos trajo consigo una gran parte de su cultura, en la cual hubo un gran proceso de evangelización, que conducido por la Iglesia española, permitió la conversión masiva de indígenas americanos al cristianismo. Sin embargo, no en todos los lugares ni en todas las regiones los indígenas respondieron de la misma manera, ni los estímulos materiales y espirituales fueron los mismos. Razón por la cual los ritmos y características de la evangelización debieron adaptarse a patrones regionales en momentos iniciales de la conquista y la colonización. Las órdenes religiosas que cumplieron un papel central en el adoctrinamiento de los indígenas al estar predispuestos a relacionarse con los indígenas que en el credo celular. En poco tiempo, la presencia de los religiosos se consolidó en América, y a fines del siglo XVI ya habían llegado entre 5.000 y 5.500 monjes. Esto generó que se dieran los siguientes factores, tales como la destrucción de tradiciones aborígenes, disminución de los pueblos aborígenes, modificación de cultos cristianos propios. Se lograron perder cantidades inmensas de culturas de América, opresión por parte de sus obradores. Los indígenas perdieron el sentido de la fe y esperanza del pueblo. Hubo destrucción de templos religiosos originarios de América y se produjo el sincretismo. Se preguntarán qué es esto. Esto es un término empleado en la antropología cultural, los estudios de religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. Como podemos ver, la evangelización producida en la Nueva España se produjo gracias a las mismas enseñanzas y predicaciones que tenían sobre la fe católica en aquellos tiempos. Gracias. Buenas noches. Acatando con el compañero a lo expuesto de él, considero que el derecho indiano nació como consecuencia de la llegada de los conquistadores a América y nace con las capitulaciones de Santa Fe en 1492, firmadas por la reina Isabel de Castilla y Cristóbal Colón, las cuales contienen normas dirigidas a tierras que se descubrieran al momento, y arriban a esta se hizo elemental a la construcción de una composición administrativa y legalmente que se creó con el propósito de hacer efectivo al control sobre el territorio americano, de regular las interacciones entre la élite conquistada y los pueblos nativos conquistados. Podemos decir que el objetivo del derecho indiano era la justicia. Está como el dar a cada uno lo que le corresponde. De ahí que se explica la gran variedad de normas expedidas para que cada caso, el principio obedézcanse, pero no se cumpla. Está imbuido también de esta concepción de la justicia. Gracias.
¿Alguien más que desee aportar a esta pregunta? ¿Alguno de los compañeros que no haya participado? Como podemos observar, este ha sido un tema muy interesante. Sería bueno que algún otro compañero desee dar su criterio y su aportación. Buenas noches con todos. Yo quiero aportar algo sobre la conquista española y hacer énfasis sobre las consecuencias que esta tuvo. La conquista española en Latinoamérica fue un proceso largo y decisivo para las culturas de la región. Y sin duda dejó tras su paso significativas consecuencias que hoy benefician y atentan al mismo tiempo con los principios latinoamericanos. La fase conquistadora dio paso a la transformación de nuevas sociedades y culturas, que como consecuencia destruyeron otras ya existentes. La esclavitud a los españoles, al tener un sistema basado en tener esclavizados a todas las personas que no sean españoles, fue un medio necesario para ellos con el fin de poder cumplir determinados objetivos al esclavizar a comunidades enteras, hablando de los latinoamericanos. Una de las consecuencias que ya casi nadie menciona, por ejemplo, son los numerosos suicidios y abortos ocurridos en la época de la conquista española. Mientras que, por otro lado, la consecuencia más grave probablemente sea la pérdida de la identidad de cada latino y la obligatoria adaptación a costumbres españolas, tal como el acogimiento a la religión católica, que hoy representa aproximadamente el 75% de la región latinoamericana. La fase conquistadora se llevó muchas cosas y dejó otras cuantas. Es por ello que actualmente nuestros rasgos son distintos a los que deberíamos tener. Razón misma del mestizaje entre españoles e indígenas, que hoy como resultado somos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Melanie. Y bueno, hemos finalizado con esta ronda de preguntas y se agradece a cada uno de los compañeros por haber participado y por haber dado su criterio y su aporte a este interesante tema que nos compete a todos como comunidad latina, y conocer todo este proceso que llevaron nuestros antepasados, esta lucha para poder lograr su libertad, que nunca se dieron por vencidos. La lucha de algo tan valioso como es la libertad en la vida de un ser humano. Bueno, compañeros, muchas gracias con todos por haber asistido y que tengan buenas noches. Gracias.